Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta entrevista el día de hoy con Santiago López González, periodista y máster en Relaciones Internacionales y actual presentador de la cadena francesa en Colombia, France 24 en español. Vamos a ir esperando que se conecten. Ya por ahí se está uniendo Santiago, vamos a invitarlo enseguida. Se está uniendo Jaime. Saludos a todos los que se conectan y van llegando. Estamos esperando ya que Santiago se conecte al live. Hola, Santiago. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Libardo? Muy bien, Santiago, ya vamos a esperar unos minuticos y enseguida Claro que sí, comenzamos este live. claro que sí. Muchas gracias por esta invitación y por este live. A ti por aceptar. Santiago, ¿cómo estás pasando la cuarentena? Bien, pues he podido hacer un buen equilibrio entre confinamiento y también un 50% trabajo. Si bien redujimos un poco la operación en el canal, seguimos funcionando, entonces pues tengo que salir con muchas medidas de bioseguridad a trabajar y lo mismo en el canal nos cuidamos mucho, pero eso me ha ayudado un poco a sobrellevar la situación. Sí. ¿Dónde- Santiago, por ahí me estaban preguntando al interno que de dónde eras, porque se pusieron a revisar tu perfil y decían, pero este muchacho no parece colombiano. Ese es parte del misterio. Yo soy colombiano. Yo, de hecho, nací en Ibagué porque mis papás vivían allí, mi papá trabajaba allá y viví los 2 primeros años de vida en Ibagué y luego me fui a vivir a Pereira y crecí en Pereira y estudié en Pereira y bueno, en mi vida mi infancia y mi adolescencia todo ocurrió en Pereira y por eso me siento pereirano. Sí, pero también he vivido mucho tiempo por fuera del país, entonces por eso el acento es un poco extraño. Sí, Bueno, dicho Santiago, mientras se van conectando, vamos empezando. Sean claro, todos claro que sí, bienvenidos claro que sí. a esta entrevista con Santiago López González, máster y periodista, máster en Relaciones Internacionales y periodista. Actualmente hace parte del canal internacional con sede en Colombia, France 24 en español, que es una cadena francesa. Y pues bueno, Santiago, vamos a hablar de tus primeros inicios. ¿Por qué decides estudiar periodismo? Uy, bueno, a ver, aquí vamos a empezar a bajar un poco los mitos. Yo no estudié periodismo, esas son las grandes paradojas de la vida. Yo estudié comunicación social, pero estudié el énfasis de producción audiovisual. A mí siempre me llamó la atención la televisión como medio de comunicación, no tanto salir en televisión, sino que me parece un medio mágico poder combinar audio y video y poder a través de la edición y de la forma en que uno cuenta, en la forma en la que uno cuenta las historias, pues crear todo un universo. Y a mí eso me parecía mágico y por eso decidí estudiar comunicación con ese énfasis. Entonces yo en realidad aprendí fue a manejar cámaras, a escribir libretos, a construir personajes, a desarrollar historias, pero a la vez que iba haciendo ese énfasis en la Javeriana, eh, veía también algunas materias de periodismo como electivas. Y en un semestre vi periodismo internacional y ahí me cambió todo por completo. Y entonces dije, bueno, esto puede ser también parte de mi vida, puede que yo pueda incorporar esto que me gusta de la producción audiovisual con el periodismo. Y bueno, sin querer queriendo, cuando terminé la universidad, me tocó hacer la práctica y la práctica me fue llevando a noticias y terminé en noticias y terminé eh, trabajando para un canal internacional y ahí fue donde todo comenzó, pero en realidad eh, yo creo que la vida me iba dando ya un poco de luces, indicándome que yo debía ser periodista. Lo que pasa es que yo no entendí esos mensajes muy claro porque tal vez era muy pequeño, pero yo cuando era pequeño, por ejemplo, no sé, mis primas y mi hermana organizaban un baile o algo para mis tíos el 24 de diciembre y yo era el que presentaba el show delante de todos. Y también jugaba con algunos de mis primos a la emisora de radio. Entonces teníamos una vieja grabadora, nos metíamos en un cuarto, yo ponía el letrero en la puerta diciendo al aire no molestar y jugábamos al noticiero y nos cogíamos las noticias del diario del día, del diario que había en Pereira en esa época y las leíamos y nos grabábamos.
y hacíamos selección de los temas y todo, y teníamos 11 años, algo así. Entonces, intuitivamente iba haciendo cosas de periodista sin saberlo. Otro punto importante ahí ya para redondear la idea es que siempre me llamó mucho la atención los temas internacionales y desde pequeño yo veía los noticieros y me gustaba mucho la sección internacional. Me gustaba que me contaran noticias y hechos de lugares muy lejanos que yo nunca en mi vida había oído o que nunca había visitado y que quién sabe cuándo vaya a poder visitar. Eso me llamaba mucho la atención. Entonces, ahí poco a poco tenía luces. Lo que pasa es que yo no supe entender las señales que el camino me estaba presentando, pero el destino rápidamente te enruta y te pone ahí. Y bueno, ya son 10 años trabajando como periodista internacional. Santiago, tu primer canal fue NTN 24. Luego te vimos En RT. en, en RT y luego en Uh -huh, RTP. Es que uh -huh. confundo los nombres. Bueno, te vimos en Sí, NTN 24, RT y luego en RTP. ¿Cómo fueron esos inicios en estos canales internacionales todos? sí. Bueno, yo estaba trabajando como consultor en una consultora británica acá en Bogotá y llevaba ya 2 años trabajando allí y pues claramente ya me había dado cuenta que eso no era lo que yo quería hacer después de haber hecho la práctica en RCN y en Noticias RCN y haber estado 2 años como consultor, dije, lo mío es periodismo, yo tengo que volver a esto. Y NTN 24 estaba comenzando, tenía unos 8 meses de haber salido al aire y como había hecho la práctica en RCN, tenía algunos contactos allí, entonces empecé a tocar puertas para ver cómo podía incorporarme y tan pronto dije que estaba interesado, me llamaron a hacer una prueba. Entonces, pues una prueba habitual para un periodista es una prueba de actualidad, una prueba de redacción y una entrevista. Y bueno, me aceptaron y entré como redactor junior al noticiero de NTN 24 porque NTN tiene muchos espacios informativos con diferentes enfoques. Yo entré directamente al noticiero. Ahí estuve 9 meses, no, un año, prácticamente estuve del 2009 al 2010, pero fue un año muy intenso porque yo entré en septiembre, a los 3 meses ya estaba presentando, sin tener experiencia, ya estaba frente a cámara. 2 meses después estaba en Haití cubriendo el terremoto y 2 meses después ya era presentador oficial del fin de semana hasta que me retiré. Eh, Estando allí, mmm, empezó RT en Moscú, la versión en español. RT ya tenía un canal en inglés y un canal en árabe y querían probar suerte con el mercado latinoamericano. Y bueno, pues yo sabía que el canal estaba por ahí funcionando y empecé como a indagar, a preguntar qué perfiles buscaban y qué era más o menos lo que estaba haciendo RT en ese momento y me pareció interesante lo que ellos hacían y me pareció como una oportunidad para internacionalizar mi carrera. Y también sin querer queriendo, un día dejé mis datos como en una bolsa de trabajo que ellos tenían en la página web y meses después me escribe la de Recursos Humanos desde Moscú y me dice, mira, te hemos visto en NTN, nos gusta mucho lo que estás haciendo, queremos hacerte una oferta, pero la primera pregunta que te tenemos que hacer es si te quieres venir a vivir a Moscú para trabajar con nosotros. Yo no lo pensé, inmediatamente respondí, dije, sí, ¿cuál es la oferta? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿De qué estamos hablando? Acepté y a los 2 meses estaba viviendo en Moscú. Eh, Fue también, pues obviamente, 2 años de muchísimo aprendizaje, de muchísimas lecciones como periodista, un trabajo muy intenso, mucha disciplina, además descubrir Rusia, descubrir la cultura, el idioma y tratar unos temas que eran completamente ajenos para mí, que me dio la oportunidad, estando en RT, poderlos aprender y poder conocer de fondo. Después de este tren de vida tan rápido que fue NTN, todo lo que fue, porque en NTN yo entré y subí y me fui en la cumbre, en la cresta de la ola, porque me fui siendo presentador de fin de semana, siendo una cara más o menos ya conocida, mis jefes me apreciaban mucho, yo estaba muy contento con el trabajo y había una muy buena perspectiva de crecimiento allí, pero la oportunidad de internacionalizar no la quería desperdiciar. Después de esos 3 años de intenso trabajo dije, esto va muy rápido, yo tengo que tomar esto con responsabilidad, ya soy cara de un canal internacional,
estoy tratando temas muy importantes. El mundo está empezando a presentar temas políticos de mucho cuidado que yo no puedo tomar con ligereza y tengo que saber manejar estas situaciones y eso implica que tengo que tener conocimiento, capacidad de análisis, yo tengo que ponerle freno a esto y voy a ir a estudiar. Entonces, también igual en RT estaba en el punto más alto, me acaban de ascender para ser presentador en el prime time, solamente para el mercado latinoamericano. Estaba en un muy buen momento y les digo que me retiro porque me aceptaron en una maestría en España y me fui un año a España a estudiar. Allá fue donde hice mi máster en relaciones internacionales, que obviamente me abrió muchísimo la perspectiva. Aprendí sobre instituciones, sobre conflictos, sobre cómo analizar las situaciones, eh, mucho contexto de la situación actual que se estaba presentando pues en ese momento. Y, y tenía unos meses después de terminar la maestría, tenía unos meses después de entregar la tesis y empezar a trabajar, y bueno, empezar a tocar puertas para trabajar otra vez. Y dije, bueno, pues me voy a Lisboa a estudiar, a continuar un poco de estudios allí. Voy a estudiar cultura portuguesa, a estudiar portugués. Yo ya había estudiado algo de portugués cuando había vivido en Argentina. Te Entonces iba a decir, dije, entonces te iba a pues decir eso, dije, sí, adelante, sigue, sigue. que tengo entendido que hablas muchos idiomas y sabemos que los idiomas abren muchas oportunidades, muchas puertas. ¿Qué idiomas Sí, hablas y qué puertas a ti, como Santiago López, periodista, te ha abierto? puertas todas, todas, sobre todo en un país como Colombia, donde el bilingüismo todavía es poco común, el nivel de bilingüismo es muy, no es alto, hay que decir las cosas como son, y es básicamente algo que está todavía muy guardado para clases altas, gente que estudia en colegios bilingües o cosas así. Yo he contado con la suerte de poder estudiar más idiomas. No hablo tantos como la gente cree, lo que pasa es que me gustan mucho, entonces investigo y aprendo y sé decir palabras en varios idiomas y cualquier cosa, pero hablo bien español, hablo bien inglés, hablo bien portugués. El ruso lo llevo ahí, pero se me ha olvidado mucho. Francés hablaba un poco, mejoré mucho ahora trabajando en France 24, pero tampoco creo que soy fluido, me cuesta mucho hablar, pero entiendo mucho. En otro momento de mi vida estudié 3 meses de alemán también, en un curso intensivo, porque en un momento tuve como una oferta de trabajo en Alemania, entonces pues como para irme preparando, finalmente no se dieron las cosas. Y también ahora en la pandemia, ahora en la cuarentena, he estado estudiando sueco, que me ha parecido muy interesante. Sí, Y sí, eso sí. que no son muchos como la gente cree. No, pero es que la gente cree que soy completamente políglota y que los hablo perfecto. No, a mí el ruso me cuesta un poco. Portugués e inglés sí puedo hablar bien. Francés me toca pensar mucho. Alemán, obviamente, pues aprendí cosas muy básicas y el sueco ahí va. Pero el sueco me pareció más fácil que alemán y que, bueno, islandés también me dio una época por estudiar, pero pues no hablo, no lo hablo. Ujú. Sí, sí, sí. Santiago, después de tu paso por Europa en estos canales que nos has mencionado, estuviste en Colombia en el Canal Uno en el noticiero CMI. Estuviste Ujú. en un proyecto que se llamó CMI Internacional. ¿Cómo fue pasar de canales internacionales a un canal local, a un canal nacional? Un reto muy grande, un reto muy grande. Yo quiero hacer aquí una acotación. Yo en Portugal hice una práctica en RTP, pero yo no presenté noticias en RTP. Yo estuve enfocado en un proyecto que era la renovación del canal de RTP África, que es para los países que hablan portugués en África, Angola, Mozambique, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe y Guinea-Bissau. Pero yo ahí no presentaba. Entonces fue como una práctica, fueron unas cuantas semanas en ese proyecto muy puntual. Quedó muy chévere el canal, estaba muy bonito, lo pueden ver por internet, muy interesante. Todavía sigue al aire. Yo vine a Colombia de vacaciones porque como les estaba contando, inicialmente tenía una oferta
en otro país de Europa, entonces dije, voy a Colombia, voy un par de semanas a descansar, a ver a mi familia después de este tren de maestrías, estudios, tesis y todo eso. Y, y como lo del otro trabajo se demora unos cuantos meses, entonces puedo estar en Colombia. Llegué a Colombia un viernes con 300 euros en el bolsillo, listo para pasar vacaciones. Y el lunes me llamaron de CMI porque yo los había contactado para ofrecerme como corresponsal para informarlos desde Ucrania. Estaba empezando la guerra en el Donbass, entonces yo me quería ofrecer para cubrir eso, para eso. Y venía como a hacer contactos en Colombia para eso. Y entonces fui y me reuní con ellos, hice les conté qué era lo que quería hacer, cuál era mi idea, y me dicen, pero oiga, ¿usted por qué no hace una prueba en cámara para ver qué tal son sus directos? Y, y miramos a ver si sí nos sirve, porque lo de Ucrania parece que eso se va a poner complicado. Y yo, listo. Al otro día fui, hice la prueba era presentar un noticiero y yo, bueno, pues querrán verme acá en el estudio. Hice la prueba, terminé y me dicen, lo necesita arriba don Yamid Amat, que es un Llamita, periodista muy conocido en Colombia. Y me total. dijo, Santiago, estoy gratamente sorprendido con usted, lo hace muy bien, registra muy bien, quiero que sea parte de mi equipo, pero tiene que decidir ya que mañana porque comenzamos el lunes. Y yo, bueno, deme 2 horas, yo pienso por lo menos, porque yo todavía tengo mal de altura, acabo de llegar de Portugal, no sé ni qué voy a hacer con mi vida. Entonces, déjeme lo pienso. Y a las 2 horas ya me respondí y les dije que, bueno, que me envía el proyecto. Y dije, bueno, por unos 6, 7 meses está bien mientras comienza el proyecto en Europa. Finalmente ese proyecto en Europa no prosperó, me quedé en CMI y poco a poco CMI me fue permitiendo hacer el noticiero de las 7 con Claudia Palacios y el noticiero internacional con Gina Cuña y luego estuve también en GPS, que era un programa de crónicas donde yo hacía las crónicas internacionales. Y al principio fue muy duro y yo me puse mucha presión encima por varios motivos. Claramente, cuando uno le dicen va a trabajar con Claudia Palacios, que viene de CNN en español, y uno, pues yo me consideraba todavía muy novato en este negocio, y que además por el otro lado va a estar Jamie dirigiéndolo, pues yo dije, tengo que dar lo mejor, tengo que estar dando el 300% porque el nivel es alto. Y claramente así fue. El reto fue muy difícil. Yo me puse muchísima presión porque además soy perfeccionista y soy muy disciplinado con mi trabajo, entonces tampoco me perdonaba ni un error, pero eso prosperó. Y ahí estuve 3 años. El proyecto de CM Internacional se afianzó muy bien, tanto que decidieron hacer otro noticiero a las 6 de la tarde que se llamaba CMI Mundo, que también lo presentaba yo. Entonces yo presentaba CMI Mundo, CMI 7 PM y CMI Internacional. Esto era, parecía el canal de Santiago López todo el tiempo. Entonces eh, me permitió pues como ser una cara representativa y también me permitió tener una faceta y era un poco ser analista. Y era una sección que crearon ellos que se llamaba Las Claves, donde hacíamos análisis del tema internacional del día. Eso me permitió pues aprender a analizar los temas, a enfocar, a condensar para darle a la gente la información puntual para que entendiera lo que estaba pasando al otro lado del mundo. Fue una experiencia muy enriquecedora. No voy a decir que fue fácil porque trabajar con la disciplina de Yamil, con el rigor que hay y pues también con la presión que yo me ponía encima, eh, pues no fue fácil. En algunos momentos decía, Dios, ya no puedo más, estoy agotado, pero era más la carga que yo me ponía porque no me permitía fallar, quería dar el nivel, quería demostrar que podía hacerlo y que si Claudia Palacios estaba sentada al lado mío, pues yo podía estar al nivel de ella. Fue muchísimo lo que aprendí de ella. Y, y bueno, pues ese fue el paso por CMI, que fueron 3 años muy intensos, muy, muy, muy intensos. De hecho, por aquí hay una pregunta, hace rato la tengo, de Uh -huh. Yesid J. López. Y te pregunta, ¿te gustaría volver a presentar un noticiero nacional? Yo no lo descarto. Yo siempre estoy abierto a las opciones siempre y cuando sea una opción que me implique crecimiento, que implique un poco de exigencia y reto para mí. A mí me gusta retarme
Me gusta ponerme metas, algunas veces me las pongo muy difíciles, pero las logro, las lucho mucho. Y presentar un noticiero nacional sería un reto muy grande porque yo ya llevo muchos años presentando solamente noticias internacionales, entonces eso implicaría que tendría que reconectarme o bueno, más de lo conectado que ya estoy porque vivo en Colombia, pero conectarme mucho más con los temas nacionales. Eh, Eso implicaría que tendría que leer mucho, aprender mucho, estudiar mucho y por lo general las caras que vemos ahora en los noticieros nacionales son periodistas que ya llevan mucho tiempo ahí, es gente con mucha experiencia, entonces es gente de la que uno puede aprender muchísimas cosas observándolos en su dinámica del manejo del noticiero, de la emisión y todo eso. Eso sería muy interesante. Yo no lo descarto, ¿por qué no? Sí, Santiago, después de CMI llega France 24. sí. ¿Por qué decides decirle sí a France 24, a esta cadena francesa? Que otra cosa, ya tenías, digamos, como un público posicionado, una base en CMI, en CMI, y llega un canal que es la primera, que France 24 llega por primera vez a Bogotá para abrir a toda su comunidad hispana, para abrir la Sí. ventana a toda la comunidad hispana. ¿Por qué le dices sí a France 24 y cómo ha sido esta experiencia? Bueno, France 24 era un proyecto que yo sabía que venía rodando desde hacía mucho tiempo, pero por temas de presupuesto, de cambio de gobierno en Francia, de prioridades con la cadena francesa y con la cadena inglesa y árabe, se había pospuesto un poco y lo tenía en el radar porque lo veía como una oportunidad. Ya pues todos lo saben, mi fuerte es el tema internacional, el análisis de temas internacionales, entonces pues era el escenario perfecto. Cuando supe que estaban haciendo la convocatoria, no dudé en ponerme en contacto con ellos en enviar mi currículum y en enviar también mi reel. Y muy rápido empecé el proceso. Fueron 3 meses de pruebas, desde pruebas de redacción, jerarquización de información, traducción, pruebas de actualidad, de cultura general, hasta que finalmente los que pasábamos todas esas pruebas llegábamos a la prueba del casting, pues que ya era la prueba frente a cámara con unos funcionarios del canal y bueno, con la directiva del canal que venía desde París a hacer las pruebas acá a Bogotá. Es un proyecto muy interesante, es un proyecto muy bonito, es un proyecto es que simplemente yo no podía decir no. Era simplemente una oportunidad única de estar en una cadena internacional con mucho renombre. En América Latina no era conocida, pero en Europa y en Asia y sobre todo en África es muy conocida. Entonces era entrar con las garantías ya de estar jugando en las grandes ligas. Eh, eso era algo que yo pues, estaba esperando para mi carrera y para mi desarrollo profesional, entonces yo no podía decir que no. También se juntó otro factor importante y fue que en ese momento el Canal 1, CMI y Noticias 1 empezaban a armar el nuevo Canal 1 que conocemos hoy. Y, y dentro de esa reestructuración, a mí la directiva de CMI me hizo una oferta que tal vez a mí no me pareció muy interesante en ese momento y pues al poner en balanza con France, pues era mucho más interesante a nivel laboral la propuesta que me estaban haciendo en France 24. Y entonces pues cuando ya puse ahí en la balanza dije, bueno, pues creo que es el momento, lo mismo, las señales le llegan a uno en el camino, CMI hace un corte y empieza este nuevo canal, es el momento perfecto para que yo me vaya y no arranco en este nuevo capítulo de la historia del Canal 1. Llego hasta acá y empiezo otro capítulo en France 24. Sin duda alguna, pues la decisión fue la mejor tomada, fue la mejor, eh, porque el desarrollo profesional que he tenido en France 24 ha sido increíble. 3 años impresionantes. Eh, yo en CMI hacía mis pequeños análisis en la sección de las claves y presentaba el noticiero. En France, por ser uno de los presentadores que tenía más experiencia frente a cámara, pues me han dado la libertad de hacer muchas más cosas. Y ya tengo sobre mis hombros el programa de debate político, tengo los noticieros también y tengo un resumen semanal de noticias dedicado ahora a la pandemia, que va todos los viernes. Y,
y es un lugar en el que siento que mis jefes confían en mí, mis jefes creen y confían en mi experiencia, me tienen en cuenta para tomar decisiones y, y donde ese desarrollo profesional tal vez no lo habría tenido en otro canal, tener un programa de debate, tener la oportunidad de entrevistar a personalidades internacionales, eh, además este ambiente internacional, ¿no? Trabajar con personas de otros países y tener toda esta cultura de trabajo y la forma que France 24 nos ha ido educando de acuerdo a la experiencia que ellos han tenido en el canal inglés, francés y árabe, pues es una formación única. Bueno, voy a aprovechar un minutico para saludar a los que están conectados por aquí, a Claro Judith que sí. Villalba, Pimienta, Uh-huh. Nayi Gradet, Kenen Ochoa, Yesid López, Javier Palacios, Julián Hola a Franco, todos. David Calendario Tapia, a todos, gracias por conectarse, a los que están conectando por ahí. Tengo una preguntita, pero la voy a leer al final porque va relacionada con otro tema. Vale, Santiago, perfecto. tú te adelantaste a la parte de que en France 24 estás en noticias, estás en el resumen semanal y estás en el programa El Debate. Uh-huh. Yo un día viéndome el debate, si no estoy mal, era sobre la desaparición de Daniel Ortega, que tenía como más de un mes que no se presentaba en público, Sí, y tú estabas sí, sí. entrevistando en la mesa, en el análisis, estaban los dos polos opuestos de la política nicaragüense. Y pues sentí que era un poco difícil controlar porque había uno de los dos invitados, era afín al gobierno de Daniel Ortega. Uh-huh. Entonces, quiero hacerte la pregunta sobre la imparcialidad. ¿Un periodista puede llegar a ser 100% imparcial? ¿Y cómo controlas tú esos momentos donde de pronto sientes que la balanza se puede inclinar hacia un invitado más que a otro? Ese es un tema muy difícil y es parte del reto que tenemos todos los días los periodistas cuando nos enfrentamos a la labor diaria. Esto es una lucha diaria. Porque es que seguimos siendo personas, seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo personas que tenemos creencias, que tenemos opiniones, que tenemos una formación, eh, también unas creencias y valores. Entonces muchas veces algunas noticias, algunos hechos, pues van en contra de ese tipo de cosas que uno puede, de esas convicciones, de esos valores y esa formación que uno puede tener desde la parte académica hasta la formación de su casa, la formación que le han dado sus padres. Es difícil, pero es parte del reto. Eh, yo creo que llega un momento en que el periodista no puede ser ajeno a lo que está viviendo. Por ejemplo, cuando yo estaba en Haití cubriendo el terremoto, eh, por más que estaba muy choqueado por la situación y también choqueado porque era la primera vez que me tocaba hacer un cubrimiento y sentía que tenía que hacer un trabajo impecable, pues la situación obviamente me tocó. La situación de desespero de los haitianos me tocó, pero yo eso no lo podía transmitir en la cámara, yo no me podía derrumbar frente a la cámara, me tocaba hacer un esfuerzo, pero yo en lo que sí podía hacer era, a través de los reportajes que estaba haciendo desde allí, contar esas dificultades y esos dramas y de pronto ponerle un poco de lo que yo veía, un poco de mis sentimientos, como diciendo, el futuro de esta gente es muy difícil, la situación ahora es caótica, pero el futuro va a ser aún peor porque el país completamente quedó devastado. Entonces, ahí es donde uno puede de pronto ponerle, sacarle un poco más del alma, como en los reportajes, apoyado con las entrevistas que uno hace, con las imágenes que uno pone y ese tipo de cosas. Yo creo que es imposible no ser ajeno a las situaciones. Creo que hay un eslogan de CNN y muchos periodistas lo han adoptado como bandera y es que uno no puede ser como, como ajeno a la situación, pero uno no puede dejar de ser veraz y uno no puede estar desconectado de realidades cuando, por ejemplo, se violan los derechos humanos o hay abuso de poder por parte de los gobiernos o una comunidad está siendo vulnerada de alguna u otra forma. Eso así uno no quiera, se involucra un poco
parte del periodista. En el caso del debate de cómo manejo la situación, eh, pues es difícil, obviamente, pero para eso están los invitados y por eso uno es el moderador del debate. Y si en ese particular, en ese ejemplo que mencionas de Nicaragua, el presentador, el invitado de Nicaragua, que era afín al gobierno, en un momento me lanzó un poco el comentario a mí como tratando de dar a entender que yo era partidario o que estaba en contra de lo que él estaba diciendo o algo. Y yo le tuve que decir, mire, claramente yo no tengo ningún tipo de visión aquí de absolutamente nada, porque es que yo no soy nicaragüense. Entonces, eh, la realidad del compromiso suyo con su gobierno es con ellos, no conmigo. Entonces, respóndale a ellos, no me responda a mí. Respóndale a las personas de Nicaragua que le están haciendo esa pregunta. No soy yo simplemente la estoy transmitiendo porque soy el periodista y yo me encargo de llevar muchas cosas que la comunidad tiene, que no puede decírselo a los gobernantes porque no tienen una voz. Yo puedo ser esa voz. Entonces, es difícil, pero entonces uno equilibra lanzándole la pregunta a la otra persona para que contrarreste lo que acaba de decir el invitado A, y ahí se abstrae uno un poco de la situación, porque en el debate los que tienen que brillar son las ideas y los invitados no uno. Entonces, pues es un poco un juego de tenis de un lado a otro y básicamente lo que yo hago en ese caso, como es el debate, lanzárselo al otro invitado. Yo no, por lo general no hago preguntas en las que yo me involucre o dé mi opinión. Muy pocas veces he dado mi opinión al aire, creo que las puedo contar con las manos, con los dedos. Santiago, en la televisión hay un tema conocido como el rating, que es la audiencia de los programas, la audiencia de los canales. En la televisión nacional vemos que el rating determina totalmente la parrilla. Si un Ujú. programa, ya sea periodístico, de entretenimiento, no tiene buen rating, pues vemos que al día siguiente, a la semana, es totalmente sacado del aire. Muchas veces los programas que ya son grabados son recortados abruptamente. Sí. En los medios internacionales, ¿cómo se vive el rating? ¿Está esa lucha por el rating de pronto con otros canales internacionales? ¿Le prestan mucha atención al tema del rating? Nosotros, por ser un canal de cable, nosotros no estamos ligados al rating. Eso también ayuda mucho. Nosotros tenemos una forma distinta de generar ingresos. En el caso de los canales nacionales, para ellos es muy importante el rating porque eso depende de la pauta y de la pauta dependen los ingresos. Entonces, pues si un producto que está al aire no te está generando los ingresos ni siquiera para recuperar la inversión que has hecho, porque cuando algo sale al aire, tú ya llevas un colchón de capítulos grabados, ya has invertido ahí y necesitas recuperar eso. Y muchas veces no se logra. Nosotros funcionamos distinto. Nosotros funcionamos a través de la venta de la señal a las operadoras de cable y de satélite. Ellos pagan unos fees por recibir nuestra señal. Eh, France 24 es un caso también muy particular porque no es una cadena totalmente pública en Francia, es 50% pública, pero también tiene parte de un alto porcentaje privado. Entonces, pese a no estar sufriendo por la pauta ni por el rating, es un canal, es una empresa que tiene que dar buenos números también, porque tiene la parte privada y a la inversión privada le interesa que su inversión pues también tenga algo de ganancia. Eso entonces se monetiza a través de las plataformas web. Por eso los canales internacionales le apuestan tanto al contenido en redes sociales, en sus canales de YouTube, en su página web. Normalmente son páginas muy bien nutridas de contenido, eh, porque eso es lo que genera más dinero, genera más ingresos. Los clics, los likes, cómo se monetiza, pues a través de redes sociales y de plataformas. Entonces, nosotros no dependemos mucho del rating, pero sí estamos muy atentos a los comentarios de la gente, porque como estamos en plataformas, como estamos en redes sociales, la gente inmediatamente comenta si el programa le gustó, si no le gustó, si las preguntas le parecieron. Hay gente que dice cualquier cosa, obviamente, pero eso nos da un indicador de cuántas personas lo están viendo, cuántas personas se muestran interesadas por ese tipo de formato y ahí se hacen evaluaciones de, bueno, este contenido tal vez lo podemos levantar, no está dando, no funciona, o este contenido lo podemos fusionar, arreglar, modificar.
y de eso dependemos. Pero en este caso, nosotros no dependemos del rating. Nuestras mediciones son la cantidad de suscriptores que tienen las empresas de cable, la cantidad de personas que paga de pronto por el paquete premium para tener canales un poco más específicos, en este caso canales informativos. Todo eso es lo que nos da a nosotros el indicador de cuántas personas nos ven. Entiendo. Bueno, a todos los que nos están viendo, todas sus preguntas que siendo por ahí las diré al final para que Santiago las pueda responder todas. Claro que sí, todo lo que quieran saber, pregunten. Sí, sí, sí. Santiago, estamos en época de pandemia. ¿Qué retos enfrenta el periodismo en estos tiempos de pandemia y post pandemia? Los retos son todos. La televisión y los medios en general tienen un reto muy grande y es volver, aprovechando esta coyuntura, volver a ganar credibilidad. Los medios, yo soy de los que piensa que los medios hemos estado en una especie de crisis con nuestra audiencia por las fake news y porque los mismos medios hemos caído en ese juego, los medios hemos sido víctimas de información que no es verdad y la hemos publicado en algunos casos. Y, y esto es algo que se ha venido presentando desde hace varios años atrás. Entonces pienso que esta crisis sanitaria es la oportunidad para que la gente vuelva a ver los medios como como su forma para informarse de lo que está sucediendo, pero no tener que coger todo con pinzas dudando que le estemos diciendo o no la verdad. Es la oportunidad para todos para reivindicarnos con la audiencia y volverles a dar una información certera, veraz, oportuna. ¿Cuál es el problema y el reto más grande que hemos tenido ahora en la pandemia? Y es que esto es un escenario completamente nuevo para todos. Entonces ha sido muy difícil diseñar la forma de cómo informar a la audiencia, cómo darle información con algo que era nuevo, que no teníamos antecedentes claros, que todos los días, cada hora, cada minuto salía una información nueva y fuera de eso, sin agotar a la audiencia de estarle hablando todos los días de lo mismo. El reto es muy grande. Pienso que lo hemos sorteado bien en general, eh, precisamente porque hemos logrado hacer el balance con la información, de darle a la gente no solamente información de 3.000 muertos hoy en China, 4.000 personas contagiadas, 5.000 personas en Italia y se están muriendo, sino ayudándoles cómo sobrellevar la situación, qué hacer en sus casas, qué cuidado tienen que tener, cómo manejar la situación con sus hijos, cómo cambia la rutina de las familias que están confinadas, cómo podemos enfrentar la pandemia del confinamiento. Eh, Les dimos mucha información relacionada con el tema de la pandemia, pero desde diferentes aristas. Entonces yo creo que ha sido un momento en el que nos hemos podido reivindicar como medios de comunicación con la audiencia. Bueno, voy a abrir un espacio para los comentarios que tengo ahí, las preguntas que Claro tengo que por sí, ahí y seguimos después con otro tema. claro que sí. Bueno, Judith-Villalba dice lo siguiente. ¿Qué consejos le daría usted a los muchachos que estudian periodismo para que sean buenos periodistas? Por cierto, yo soy estudiante de comunicación social, Santiago. ¿Qué consejos? Consejos. Leer mucho, mucha disciplina. Hay que leer mucho. No importa el área de periodismo que ustedes escojan. Uno tiene que tener un background, un contexto muy enriquecido sin importar lo que usted quiera hacer. Si usted quiere ser periodista deportivo, pues saber de la historia de los deportes, los diferentes campeonatos, conocer jugadores o deportistas o equipos de años atrás que hicieron historia y que vale la pena mantener ahí en la reserva, en la memoria, porque uno no sabe el día de mañana cuándo los va a tener que usar. No solamente en deportes, también en economía, en entretenimiento, en conocer a los actores, a las grandes luminarias de años atrás de la industria de Hollywood y cosas así. En el caso internacional, en mi caso en particular, pues conocer mucho de la historia de los países, de la historia de Europa, de la historia de los conflictos, de ese tipo de cosas que enriquecen eh, a la hora de hablar sobre un caso de un país en particular. Entonces, el primero, leer. El segundo, idiomas. Así vayan a trabajar en un medio local,
así vayan a trabajar en la emisora del barrio, así vayan a ser ustedes, no sé, influencers y su medio de comunicación sea su propia cuenta, hablen idiomas. Eso abre el mundo por completo y los lleva a uno a descubrir otras culturas. No importa el idioma, hay gente que me dice, para qué estás aprendiendo sueco si es que eso no sirve para nada? Suecia es un país muy importante en la escena internacional, es un país nórdico con características muy particulares, entonces te lleva a descubrir la cultura, la historia, la influencia que tiene ese país en el mundo. Entonces, dos, idiomas. Eh, Tres, nunca dejen de estudiar, nunca crean que porque ya tuvieron el diploma, entonces ya son periodistas. Esto se hace en el día a día. Yo hasta el día de hoy sigo tomando cursos, sigo actualizándome, sigo leyendo, sigo aprendiendo, sigo tomando talleres. En enero estuve en un taller en España de presentación, que todo el mundo diría, pero si usted ya lleva 10 años presentando, ¿para qué va a hacer otro taller? Pues porque necesito feedback. Siempre habrá algo que mejorar, habrá una técnica nueva. Eh, y también era muy interesante ver cómo los presentadores de, en este caso, Antena 3, que era donde estaba haciendo el curso, pues manejan la información y es su rutina, cómo es su día a día haciendo el noticiero, el informativo. Todo eso nutre. Entonces nunca creer que uno ya se la sabe, que uno ya aprendió. No, siempre hay que estar constantemente aprendiendo. Eh, yo diría que son esos puntos. Si quieren los retomamos otra vez. Son, bueno, los idiomas, la disciplina y no dejar de leer y enfocarse también. Creo que ese es otro que les puedo añadir. Enfocarse, tener un área específica. Deportes, economía, entretenimiento, salud, internacional. eh, Tener un foco, porque eso les permite especializarse aún más y enriquecerse mucho más con ese conocimiento de esa área específica. Listo. Bueno, Yesid J. López pregunta, ¿qué visión tiene Santiago sobre los noticieros Uh -huh. nacionales? ¿Qué visión tengo? ¡Wow! Bueno, eh, a ver, yo creo que Colombia es un país particular porque somos un país de casi 50 millones de habitantes, o si es que ya no estamos un poquito más, y prácticamente tenemos dos noticieros fuertes que nos informan. Yo pienso que aquí hace falta un poco más de pluralidad de información, Sí, más medios, total. eh, hacen falta más canales de televisión. Yo siempre cito el caso de Uruguay, que son 3 millones de habitantes, es decir, casi la población de Cali o de Medellín, y es un país que tiene 5 canales de televisión, creo, 5 o 6 canales. Y es tan dura la competencia que eso los obliga a luchar por esos punticos de rating que hacen la diferencia por mejorar y destacarse. Entonces, la competencia es muy dura porque el mercado es muy pequeño y un punto de rating te hace la diferencia. Aquí yo creo que estamos acostumbrados a que es 50-50, un lado o el otro, y otros dos canales se llevan un poquito ahí de la audiencia. Entonces, mi visión es que nos hacen falta más informativos, nos hacen falta más noticieros. Eh, Creo que en general están muy bien, son muy buenos informativos, son bien hechos, la producción es buena, eh, el contenido es bueno, el manejo de la información puede uno debatirlo, pues porque habrá gente que le parezca uno o el otro, habrá uno que le parezca que destaca mucho el tema político y otro mucho más el tema social. Eso ya depende de cada canal y por eso es que es bueno que haya diferentes ofertas, porque si a mí me gusta mucho más el tema netamente político, pues entonces me veo reflejado más en esta pantalla y me veo y me voy a meter es a ver este noticiero y este canal. Si no, pues me voy por el otro. Eh, Pienso que nos falta dar más contexto, un poquito más de análisis, creo que nos falta. En algunos casos, en algunas coyunturas en particulares lo hay y eso demuestra que se puede hacer muy bien hecho, pero debería ser una constante, todos los días, enseñarle a la gente un poquito más, no solamente contarle pasó esto y esto, sino un poquito más de análisis. Me parece que eso nos falta profundizar un poco más, pero si comparamos los noticieros colombianos con la región, eh, están muy bien hechos.
Andy Pinedo te pregunta, ¿qué sentís que te falta realizar dentro de tu carrera profesional? Uy, un montón de cosas. Mucho. Me falta mucho, me falta mucho. Me falta afianzarme como presentador del programa de debate, me falta mejorar más mi dinámica como moderador del debate. Me gustaría dirigir mi propio programa, tener la posibilidad de determinar los temas y ver cómo los vamos a abordar y cómo los vamos a manejar. Me gustaría poder cubrir más cosas por fuera, salir un poco más y contarle a la gente cosas que suceden en lugares apartados. Eso me gustaría poderlo hacer. Lo he hecho, pero me gustaría hacerlo con más frecuencia, que fuera un poco más constante. ¿Qué más me gustaría hacer? Yo creo que mi siguiente reto puede ser eso, como tener algo a mi cargo, como que el programa esté a mi cargo y yo tenga que responder por el equipo de periodistas o por el contenido. Eso es algo que todavía no he hecho, me gustaría hacerlo. Y eh, me gustaría involucrarme mucho más en la parte de desarrollo de los contenidos, listo, vamos a crear un nuevo programa para nuestro canal o para nuestro informativo, una nueva sección, pero entonces, ¿cómo la vamos a estructurar? ¿Cómo va a ser esta sección? ¿Qué le vamos a poner? ¿Qué música va a ir? ¿Cómo va a ser la cortinilla? ¿Cómo es la planimetría? Todo eso me gustaría meterme también ahí. Uh -huh. Nayi Grandet 25, por cierto, Nayi es compañera mía de universidad. Te Hola. pregunta, ¿cuál ha sido el principal obstáculo que has tenido que superar en esta labor de la comunicación? Obstáculos. Hmm. Uy, es que yo he sido tan afortunado, a mí me ha ido muy bien, a mí me ha ido muy bien y yo donde he tocado las puertas se han abierto, cuando he querido hacer algo lo he podido hacer. Pienso que el obstáculo es un poco mi ambición. Soy muy ambicioso en términos laborales, pero no ambicioso en enriquecerme, volverme millonario, ni ser famoso, ni salir en todas partes, sino que me gusta ponerme muchas metas, me gusta retarme y entonces si mi trabajo no implica que yo vea que estoy escalando, pierdo el interés. Entonces muchas veces quiero llegar a hacer algo, pero mis jefes me dicen como, hey, no, no se puede todavía. Y eso me frustra un poco, que me digan que no, porque siento que me están cortando un poco las alas, pero es que muchas veces uno quiere volar y todavía no ha caminado. Entonces, mis jefes me lo han recordado, en mis diferentes jefes, algunas veces me han tenido que frenar porque yo voy a toda máquina. Y siempre estoy pidiendo que me suelten más y que me den más y que me reten más y que me exijan más. Entonces cuando me dicen, hey, no, pare, uy, me cuesta un poco que me digan que no y que me frenen. Eso me cuesta, eso es como el gran impasse que he tenido, que me frenen. Bueno, Santiago, ya casi finalizando, Uh -huh. hay un tema ya para relajarnos un poco en la entrevista, para soltar un poco la formalidad. Ajá. En directos, en los en vivos, al aire pasa de todo. Los populares bloopers. Vemos que varios canales hacen como una recopilación al final de una de los inocentes, y cuentan, digamos, todas estas cosas que pasan que muchas veces no nos damos cuenta. ¿Tienes alguna Uh -huh. anécdota, algo súper chistoso que te haya pasado al aire? Pero mil y una, me ha pasado de todo, a mí me ha pasado absolutamente de todo. Les cuento así rápido. Por ejemplo, una vez en CNI, y creo que de eso hay un video, yo lo voy a buscar a ver si lo posteo por ahí. Una vez en CNI, Yamid, a Yamid le confirmaron un personaje para su programa de preguntas Yamid, no sé, tipo 5 6 de la tarde, y les tocó grabar la entrevista a toda velocidad, y esa entrevista es grabada en algunos casos en el mismo set del noticiero. Entonces terminó Yamid y quedaba como 2 minutos para entrar al aire con el noticiero de las 7 y el set no estaba montado. Entonces en el video salimos Claudia Palacios y yo empujando la mesa del noticiero a toda velocidad, ella lanzando las sillas, corriendo con la cartera, otro me ponía el cable por atrás y yo empujando la silla, moviendo las hojas, bueno, acomodándonos y arrancó el noticiero y eso que los dos arrancamos como, así como aceleradísimos, como que nos faltaba el aire porque nos tocó correr un montón.
hay un video de eso, lo tengo que buscar. Eso fue muy chistoso. Otra vez me pasó en Moscú también, que estaba reportando sobre la primera nevada del año en Moscú, que fue mucho más fuerte de lo que la gente esperaba y de lo que el pronóstico había dicho, y la ciudad colapsó por completo. Entonces me mandaron a mí a una de las avenidas más grandes de la ciudad, en el centro, y estaba yo reportando, y estaban los carros parqueados, entonces yo me hice al lado de los carros y al otro lado pues iba la circulación normal de la vía. Y yo estaba parado ahí en vivo y venía la escuadrilla de las barredoras de nieve que vienen escalonadas, viene una y un poco más atrás la otra, entonces una le echa la nieve a la de al lado y así sucesivamente hasta que la última ya la arroja por fuera de la avenida. Y pues claro, yo estaba parado en el borde de la calzada, entonces yo en pleno directo, cuando estaba ahí, pasó la barredora y me voló toda la nieve por encima y eso quedó al aire también. Entonces quedé yo cubierto de nieve, además nieve llena de barro porque era la nieve de la calzada, entonces estaba horrible. Esa me pasó. También me pasó en Moscú también, cubriendo una celebración, una fiesta típica de allá, en pleno centro de Moscú, un ventarrón horrible, lloviendo, entonces yo tenía un paraguas y con la otra mano tenía el micrófono, estaba hablando y di paso a un reportaje y mientras salió el reportaje al aire, el viento fue tan fuerte que se desprendió la sombrilla, yo quedé con el palo solo y en ese momento volvimos del estudio, entonces yo bajé la mano en la que tenía el palo y pues retomé y seguí hablando, pero entonces detrás de mí se veía la sombrilla volando, dando vueltas, y pues atrás estaba la gente que estaba en la celebración, y se ve la sombrilla cayéndole encima y pasándole por encima a la gente, pegándole en la cabeza, y todo el mundo, yo veía al camarógrafo atrás así con la cara de qué horror, y oía por el apuntador a la gente del máster en el estudio como hablando en ruso, como, no, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con la sombrilla? Esa me pasó. La última que me pasó en France 24, que esta no es tan chistosa. Estaba trabajando un fin de semana, yo no me sentía bien de salud, terminé el turno del sábado, estuve por la tarde en mi casa súper indispuesto, bueno, muy mal del estómago, vomitando, bueno, súper mal. Entonces llamé a mi jefa porque tenía turno de 4 de la mañana y le dije, yo me siento muy mal, yo voy a ir, hago el noticiero de las 6 y de las 7 y yo creo que dependiendo de cómo siga, pues termino el turno hasta el mediodía o no, porque la verdad no me siento bien. Y ella como, "Mm, sí, bueno, ella de haber pensado, es domingo, le toca madrugar a las 4 de la mañana, este me está haciendo aquí la jugarreta para salvarse del turno. Llegué al turno, claro, esa noche pues no comí porque me sentía mal, estaba indigestadísimo. Al otro día me desperté temprano, llegué al noticiero, hice el noticiero de las 6, sintiéndome fatal, muy mal, y le dije a mi jefa, no me siento bien, no me siento bien, hago el noticiero de las 7 y me voy. Ella como, sí, bueno, sí, bueno. Arrancamos el noticiero de las 7 y yo desde que llegué al estudio me molestaban muchísimo las luces. Entonces le dije a los muchachos del máster y yo, ¿cambiaron la iluminación o algo? Porque es que no puedo ver. Veo muy mal el pronter, la luz me está molestando un montón. No, nada, todo está igual que el noticiero de las 6, no ha pasado nada. Bueno, empecé el noticiero y empecé a notar que se me estaba dificultando leer, que no alcanzaba a ver, que no podía enfocar bien y entonces me empecé a esforzar mucho por decir las palabras correctamente y empecé a sentirme muy débil y empecé a decir cosas incoherentes. Yo leía la palabra y yo le iba a decir y no era capaz de decirle, decía otra cosa. Entonces, en vez de decir incautado, dije incautuzado y lo tuve que decir al aire. Le dije, me siento mal, no puedo leer más. Entonces en el máster dijeron, ya, cerramos noticiero acá. El noticiero duró 7 minutos al aire y lo cerraron, ya, y se acabó. Y tan pronto se acabó el noticiero, yo me agarré de la mesa y me arrodillé y me desmayé. Caí ahí detrás de la mesa y, tuve un bajón de azúcar y me desmayé al aire y bueno, entonces pues esa fue la última que me pasó porque llevaba más de 12 horas sin poder comer, entonces pues ya el cuerpo no dio y pues la adrenalina que uno quema en una emisión es impresionante, entonces eh,
pues me descompensé. Yo me acuerdo que en medio de todo el mareo yo veía a la maquilladora corriendo detrás de la cámara diciéndole al asistente, rápido, Sergio, este muchacho se nos va a caer, tráigale agua, por favor. Y yo agarraba de la mesa y por acá decían, Santi, resiste, resiste, resiste. Y yo, no puedo leer más, no puedo leer más, me voy a desmayar, me voy a desmayar, me voy a desmayar. Y ya, hasta que ya me fui. Sí, sí, sí. Bueno, saludos a los que están conectados por aquí: Alfredo Pimienta, Mario Ortiz Orgulloso, Judith Villalba, Nedín Tobías, Nayi Grandet, Jorge Luis, Carlos Miranda, Kenen Ochoa, Katy Ochoa, Muchos saludos a todos. Jessica López, María Abreu, Yulis Daza, David Tapia, Mónica Marra y Adelaida. Saludos a todos. Bueno, Santiago, con esto finalizamos. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar el día de hoy. Muchas gracias, Libardo, por esta invitación. Muchas gracias a todos los que se conectaron, los que son futuros colegas periodistas. Pues ánimo, adelante. Es una carrera difícil, pero muy interesante, muy gratificante. Y pues muchas gracias por la invitación. Listo, Santiago, muchas gracias. Nos vemos. Chao, que estén bien todos. Saludos. Cuídense, por favor, que todavía seguimos con esta pandemia. Chao. Bueno, y a todos los que se conectaron el día de hoy, muchas gracias por estar súper pendientes. Estaremos nuevamente en una próxima semana con otro invitado súper especial para ustedes, probablemente del mundo del periodismo también. Y pues nada, gracias a todos por conectarse. Les deseo un feliz miércoles. Chao, chao.